Buen día, Misión Ixtapaluca. Buen día, hermanos en Cristo. Y buen día, amigos que nos acompañan en esta ocasión. Vamos a ver el tema de Yo veré la sangre, la segunda parte. Y antes vamos a reflexionar en lo que es la santidad, principalmente la santidad del Señor Jesús, pero misma que espera que nosotros también tengamos, imitemos y recibamos de Él. Después vamos a alabarle y vamos a adorarle con una alabanza, un canto de adoración que se titula Glorioso Intercambio, donde nos pone a reflexionar precisamente lo que terminamos viendo el domingo pasado, ese intercambio que hizo el Señor Jesús con nosotros. Él toma nuestros pecados, nosotros recibimos de Él sus vestiduras de santidad y tenemos esa entrada a su presencia solamente por Él. Y vamos a terminar con el himno allí en la cruz donde sucedió la obra de redención, donde el Señor nos rescató y donde pudimos ver que esa obra fue aceptada por el Padre y gracias a Él tenemos ese acceso a su presencia, a la vida eterna también. Con esto damos inicio, comenzamos. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido.
Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió?
y su nombre llevo hoy. Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Oh, 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 declarado justo soy en Él. Amén.
este texto que tenemos en el fondo, que nos habla acerca del Señor Jesús y nos dice que precisamente Él, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios, el Padre, lo hizo pecado, no pecador, pecado, absorbió todo nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, fuéramos presentados como justos, como sin delito, nada en contra nuestra. Con eso damos inicio a nuestro estudio. Bien, continuamos con el tema, yo veré la sangre. Dijimos que está basado en Éxodo, capítulo 12, y dijimos también que este capítulo es básicamente un resumen del Evangelio de Jesucristo. Allí está contenida toda la enseñanza de lo que es el Evangelio, las buenas noticias. Vimos que se está preparando allí la liberación de los hebreos, de los israelitas, van a ser libres del yugo opresor de Faraón y está representando al diablo, y sabemos que el Señor Jesús estuvo preparando desde el momento en que fue creada el mundo, fue hecha la creación, desde antes, de hecho, dice la Biblia, ya se estuvo preparando hasta el momento en que Él vino a la tierra en forma de hombre. Así es de que vamos a seguir estudiando este capítulo donde aparece la Pascua, lo que conocemos como la Pascua. Se está preparando la liberación de los hebreos. Vimos también la vez anterior que Dios pone un día, les dice al pueblo, este mes y este día será recordado por todas las generaciones. Y dijimos que, pues, como cristianos, cada cristiano debe recordar el momento, si no la fecha exacta, al menos el momento en que nació de nuevo. Porque dijimos que no se nace poco a poco, no se hace uno cristiano poco a poco, es en un solo momento, hay un evento que cada quien debe saber cuándo sucedió. Y dijimos que si no estamos conscientes de ese momento, pues tenemos que ver si realmente ya hemos tenido esa plática con el Señor Jesús, donde le hemos dicho, me rindo ante ti, me arrepiento, te pido que me perdones, y esta es mi vida, es tuya, y te doy gracias porque ocupaste el lugar que me tocaba a mí, el lugar de juicio, el lugar que era la paga del pecado, por todo lo que yo había hecho, dicho, pensado, las intenciones y lo que no había hecho. Así es de que el Señor lo que hizo fue entonces, nos hizo ese intercambio, nos pone sus vestiduras y ahí terminamos la vez pasada. Ahora vamos a continuar y vamos a ver que esa liberación no dependía de las personas, no dependía del pueblo de Israel, dependía únicamente del cordero que iba a ser sacrificado y de la sangre que iba a ser puesta en los dinteles. Igualmente para nosotros, si estamos confiando en lo que hemos dicho y una y otra vez, si confiamos en nuestras buenas obras, si estamos confiando en nuestra buena vida, si estamos confiando en la religión que estoy profesando, no depende de eso nuestra liberación. La liberación significa salir de las garras de Satanás y estar en las manos de Jesucristo para llevarnos al cielo, en una garantía de que vamos al cielo. La liberación entonces no depende de la persona, depende únicamente del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. En Éxodo 12:5, Dios está especificando los requisitos de ese Cordero. El Cordero, dice Éxodo 12:5, el Cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomarán un cordero o un cabrito. Cuando Dios está diciendo, tomarán ese cordero sin defecto, cuando lo transportamos, acuérdense del Antiguo Testamento, son las sombras de lo que vendría. Ese cordero sin defecto está hablando del Señor Jesús. Él jamás pecó, en ningún momento, de ninguna manera, como hemos dicho, ni de palabra, ni de acción, ni de pensamiento, ni de intención, ni de omisión. Él siempre fue obediente
al Padre. No tenía ningún defecto. Por eso es que Dios Padre acepta ese sacrificio. Si ese sacrificio hubiera tenido algún defecto, Dios no lo hubiera recibido. Eso lo vemos en el libro de Malaquías. El Dios le está reclamando precisamente al sacerdocio, a los religiosos de ese momento. Dice, ustedes me han deshonrado. Y todavía ellos decían, ¿cuándo te hemos deshonrado? Y el Señor les dice, cuando traen el cordero enfermo, defectuoso, o fue robado, está perniquebrado con algún defecto. Entonces eso simbolizaba que había pecado. Bueno, del Señor Jesús se dice, no pecó jamás. Él era el cordero sin defecto, macho de 1 año. Cuando habla de 1 año, está hablando de juventud. El Señor Jesús muere a los 33 años y medio, aproximadamente, y era muy joven, y fue el que se ofreció voluntariamente en lugar de nosotros. Por ejemplo, tenemos en Juan 1:29, Juan el Bautista está señalando a ese cordero a quien Dios ha aceptado como el único sacrificio para el perdón de pecado. Dice así en Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Dios el que proporcionó el Cordero. No surgió de entre la humanidad, de entre las generaciones de la humanidad. No, Él fue proporcionado por Dios. Nació de una virgen, nació sin intervención del varón y Dios lo proporcionó. Así como Dios le proporcionó el carnero a Abraham, él iba a sacrificar a su hijo y cuando ya levanta la daga para descargar ese golpe sobre la yugular, Dios le dice detente y entonces él mira hacia otro lado y ve que hay un carnero atorado por sus cuernos en una enramada. Dios se lo proporcionó a Abraham. Bueno, Dios nos proporcionó a la humanidad el cordero, el único cordero que él iba a aceptar de cualquier otra persona que se quiera llamar Mesías o el que se quiera presentar como el intercesor entre Dios y los hombres, no existe otro. De hecho, en la palabra de Dios así dice, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Así es de que si queremos acudir a alguien más para que interceda por nosotros ante Dios, la Biblia lo dice bien claro. Y si la Biblia lo dice es porque Dios lo está diciendo. Y si otra persona dice, es que puedes acudir a fulanito de tal, a santo, a santa, para que intervenga por ti. Pero Dios dice, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Los hombres dicen que sí hay uno, que hay varios. Dios dice que no hay otro. ¿A quién le vamos a creer? Alguien debe estar equivocado. No creo que sea Dios. Así es de que mejor le creemos a Dios. Entonces, Él es el Cordero de Dios. Dios lo proporcionó. Y dice que Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que lo borra, el que es capaz de eliminarlo, de presentarnos delante de Dios como si jamás hubiéramos pecado, para todo aquel que le ha creído. Y en primera carta de Pedro 1:19, Pedro está exhortando a los cristianos a que vivan de una manera santa, que vivamos de una manera santa, diferente, apartada. Y menciona en este versículo lo siguiente. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cuando está diciendo esas palabras acerca del cordero, es esa sangre preciosa, le llama, es una sangre preciosa porque no tenía mancha de pecado, no tenía ni siquiera el pecado original de Adán y Eva, porque Adán no intervino, no aportó nada para que el Señor Jesús naciera en la carne. Esa fue una obra del Espíritu Santo y el depósito fue María. Así es de que es una sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Así lo está especificando Pedro. El Señor Jesús jamás pecó en ninguna manera, sin mancha, sin contaminación. No se contaminó
de ninguna de las formas. ¿De cuáles formas? Nunca cometió un acto de pecado. Nunca dijo una palabra de pecado. Nunca tuvo una intención con pecado. Nunca tuvo un pensamiento pecaminoso y nunca dejó de obedecer al Padre en todo lo que se le ordenó. Nunca omitió nada de lo que el Padre le dijo. Así es de que esa es la Pascua. Se depende únicamente, la salvación depende únicamente del Cordero que Dios ha proporcionado. Nadie más puede proporcionar una persona, un ser humano, porque el Señor Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre también. Y cuando estaba en condición de hombre, como dice en Filipenses, no usurpó el poder que tenía como Dios, sino que se humilló como hombre y fue obediente al Padre. Todo lo que hacía y lo que él decía, se lo dijo a la gente, se lo dijo a los discípulos. Dice, lo que oigo del Padre es lo que yo les digo a ustedes. Lo que veo hacer al Padre es lo que yo hago. Él nunca hizo nada que no estuviera bajo las órdenes, bajo la voluntad de Dios el Padre. Él fue entonces el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Por eso es que Dios sí aceptaba ese Cordero. Así lo aceptó al Señor Jesús. Si hubiera sido cualquier otra persona, desde el momento en que ya trae la raíz de pecado de Adán, ya no era aceptado. Desde ahí ya no era aceptado. Es que vivió una vida muy casi perfecta. Sí, pero de alguna manera pecó. En algún momento pecó. Y como vimos en la ocasión anterior, si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso, se hace mentiroso y está diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, se estaba especificando ahí en Éxodo 12:5 que debería ser un cordero sin defecto y joven, como ya lo hemos visto. Entonces, joven, el Señor Jesús muere a los 33 años y medio aproximadamente. Jamás pecó en ninguna de las formas que ya hemos mencionado. Y Juan, el evangelista, en Juan 14:30, nos habla precisamente de esa pureza que el Señor Jesús tenía. El Señor Jesús está hablando en ese pasaje acerca de que va a enviar al Espíritu Santo cuando Él se vaya. Pero dice así, ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, se refiere a Satanás, y él no tiene nada en mí. En otras palabras, él no puede acusarme de nada. Recordemos que la Biblia menciona a Satanás como el acusador de los hermanos. Él continuamente está acusándonos delante de Dios. Él tiene su ejército de demonios que observan nuestras vidas y van con el chisme con su patrón, y su patrón está acusándonos continuamente delante de Dios. Mira tu hijito, no que muy bueno, no que muy perfecto, pero el Señor nos ve a través de la sangre de Cristo y el Señor dice, yo solamente veo justicia, no hay pecado que perseguir, el pecado ya ha sido pagado, así es de que no hay ninguna evidencia de pecado ante mí. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo a mi hijo en ellos. ¿Cómo veo a mi hijo? Lo veo santo, irreprensible y sin mancha, así dice la Biblia, que el Señor es delante de Dios. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, como Dios nos ve, santos, irreprensibles y sin mancha. Sabemos que no somos así, pero es por la pura gracia y misericordia de Dios que nos permite que seamos vistos de esa manera. Y el Señor Jesús interviene por nosotros, aboga por nosotros, dice que está intercediendo todo el tiempo a favor nuestro. Así es de que es algo que tenemos que agradecer. Bien, la aplicación de esa liberación se determina por la fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza. Le tengo confianza a Dios. ¿Cómo cómo estoy seguro de que soy libre de la condenación? Soy libre de ir al infierno. ¿Cómo estoy seguro? Bueno, esa liberación, esa garantía es por la fe. La confianza, le creo a Dios. ¿Qué es la fe?
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo la certeza de que Dios ha dicho que murió en mi lugar, que pagó por mí, por todos mis pecados, que ahora tengo sus ropas de santidad y que cuando parta de esta tierra voy a ser llevado directamente a su presencia. Así como en la parábola, no la parábola, en el testimonio que da el Señor Jesús del rico y Lázaro, porque los teólogos están de acuerdo que más que una parábola, más que un ejemplo así nada más imaginario, fue un caso que el Señor Jesús conocía de primera mano de estos personajes, y bueno, dice que muere el rico y es llevado al infierno prácticamente. Muere Lázaro también, dice, y es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Igualmente nosotros tenemos esa garantía. Es una certeza, es una convicción. Estamos convencidos. Cuando trabajábamos con niños en la clase, y también lo hemos hecho con adolescentes y algunos adultos, para ejemplificar lo que es la confianza, les decíamos, a ver, párate derechito, derechito, cruza tus manos, junta tus pies, cierra tus ojos, y yo me voy a poner detrás de ti. Tú te vas a dejar caer como regla, yo te voy a cachar, no te voy a dejar que caigas al suelo. ¿Me crees? ¿Confías? Sí, bueno. Y algunos sí confiaban y así como reglita se dejaban caer y lo sosteníamos. Pero otros se dejaban caer, pero ya que sentían que había un vacío, ponían el pie para atrás y estaban demostrando que no había confianza, no habían convicción de que fueran a ser sostenidos. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, convicción de que va a suceder tal y como Dios lo dijo. Dios ha prometido que va a suceder, que somos perdonados por Cristo. Si le creemos que Él ocupó el lugar, le rendimos nuestra vida, nos hacemos sus siervos, Él es nuestro amo, nuestro Señor. La palabra Señor, el griego kurios, significa el dueño, el amo, el soberano absoluto de nuestras vidas. En el sentido negativo, en esas épocas, cuando alguien iba al mercado de esclavos y compraba un esclavo, si ese esclavo tenía familia, pues el dueño del esclavo era dueño no solamente del esclavo, también de su familia, de su esposa, de sus hijos, y era dueño de la vida de cada uno de ellos. Si un día este amo llegaba de malas y quería azotar a su esclavo, lo hacía y no había delito que perseguir. Si lo quería matar, no había delito que perseguir. En el sentido positivo, cuando decimos que somos esclavos de Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, estamos diciéndole, Él es dueño de toda mi vida, de todo mi ser, de lo que tengo, de lo que soy, de todo. Lo que Él me diga, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él me ha rescatado. En esos tiempos también se acostumbraba que si uno iba al mercado de esclavos y había un esclavo que uno compraba y ese esclavo era eficiente y se empezaba a hacer una relación más estrecha con el amo, bueno, lo que el amo hacía era, le daba la libertad y decía, ya eres libre, te doy tu carta, nadie te puede hacer esclavo de nuevo. Pero el esclavo, al ver que, o después del trato que había recibido de su amo, y si él decidía quedarse como su esclavo todavía, aunque fuera ya libre, tenía esa libertad, ese derecho, y el amo podía recibirlo y había un trato diferente ya. Era algo, una relación más cercana. Creo que tenemos un ejemplo en la carta de Pablo a Filemón, donde Pablo intercede por Onésimo, que fue esclavo, pero le dice Pablo a Filemón, recíbelo como si me recibieras a mí mismo. Así es de que esa es la disposición del esclavo
en el lado positivo, somos esclavos de Jesucristo por voluntad propia, porque sabemos que vamos a tener un buen trato y un buen final. Si decidimos mantenernos como esclavos de Satanás, ya sabemos cuál es el final. Es el infierno. La paga del pecado es muerte, condenación eterna. Por eso dice, si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo opuesto es verdad. La condenación existe para quien no está en Cristo Jesús. Entonces tenemos que aprender a que Él es nuestro amo, nuestro dueño. Y bueno, el Señor Jesús, Él es sin pecado. Y por fe le creemos, rendimos nuestras vidas a los pies de nuestro Señor y Salvador. En Números 23:19 tenemos un ejemplo de cómo Israel es bendecido por segunda vez por Balaam. El rey quería que Balaam maldijera a Israel. Esto lo vimos la vez pasada con hechicería, hace 2 ocasiones creo. Y lo que hacía Dios era le ponía palabras de bendición a Balaam. Entonces en el pasaje leemos una verdad acerca de uno de los atributos de Dios. Dice así, en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. No es como nosotros que llegamos a mentir. Dice también, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No dijo, si crees en mí, en mi obra, en Cristo, te vas a salvar. Pero bueno, a lo mejor, yo creo que no. Mejor de otra manera. No. Lo que él dijo, así lo va a cumplir. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo cumplirá. Y si consideramos que esa certeza, esa confianza de lo que Dios ha dicho que se va a cumplir, se simboliza en la última cena, eso lo vemos en ese nuevo pacto, como le llama el Señor Jesús. Es el nuevo pacto entre Dios y los hombres. El antiguo pacto, dijimos antiguo pacto, antiguo testamento, antigua alianza, antiguo convenio, era a través de animalillos, una y otra vez, todo el tiempo. Ahora con Cristo es una sola vez y para siempre. Es el nuevo pacto. Y en Lucas 22:20 vemos la celebración de la Pascua que tiene lugar el Señor Jesús. Y para ese tiempo ya tenían más elaborado ese ceremonial. Para ese tiempo ya tenían las hierbas amargas, el agua con sal, los panes sin levadura, la carne del cordero, y no tenían una copa. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 22:20. Dice así: Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Bueno, aquí leemos nosotros la copa, tomó también la copa, y nos imaginamos como nos los han hecho ver en algunas representaciones, cuadros, dibujos, al Señor Jesús con sus discípulos, una mesa preparada, y lo vemos que hay una copa ahí en medio, o él tiene la copa en su mano, o se ve que la está pasando a sus discípulos. Pero realmente no se celebra así la Pascua, no se celebraba así, ni se celebra así hasta el día de hoy. Sí tenemos todo lo demás, las hierbas, el agua, el cordero, la carne, los panes, y la copa no era una sola copa, no es una sola copa hasta el día de hoy, son 5 copas. ¿Y qué nos dice en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7? Dice así: Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud. Los redimiré con brazo extendido
y con grandes actos justicieros. Los tomaré como pueblo mío, y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Aquí tenemos en este pasaje, en estos dos versículos, el ceremonial de las copas, lo que representan las copas. La primera copa representa la bendición. Los libraré de las cargas de Egipto, los sacaré de esas tareas pesadas de Egipto. La liberación es la bendición de ser libres. La segunda copa está representando el juicio. Dice, los libraré de servidumbre. Y no está diciendo que va a ser un juicio sobre el pueblo de Israel, está hablando de un juicio sobre los egipcios. Van a ser librados de la servidumbre por un juicio que vendría sobre el pueblo egipcio y sobre Faraón también. La tercera copa representa la redención. Dice el pasaje, los libertaré de su esclavitud. Los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Ese brazo extendido habla de poder, grandes actos justicieros, la justicia, un acto de justicia que Dios llevó a cabo en la cruz cuando pagó por nuestros pecados. Dice, la cuarta copa representa la alabanza. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Ustedes me van a alabar como su Dios, un Dios que es digno de honra y de alabanza. Y la quinta copa representa a Elías, que viene a anunciar al Mesías. Esa copa no la toman todavía hasta el día de hoy los judíos en su celebración de la Pascua. Se levanta un niño y va a la puerta a ver si ya llegó Elías. Es todo un ceremonial que hacen. Pero cuando dice la palabra, después de haber cenado, tomó también la copa y sus discípulos entendieron lo que estaba haciendo. Cuando dice la copa, se está refiriendo a la tercera copa, la copa de la redención. Dice, la copa del nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Es una redención que iba a llevar a cabo el Señor. Es lo que representan las 5 copas y es lo que el Señor quiso enseñarles a sus discípulos cuando tomó la copa de la redención. Cabe decir también, como complemento, esto nos lo compartió un hermano que trabajaba entre el pueblo judío, el pueblo judío y entre los judíos mesiánicos, los que ya aceptaron al Señor Jesús como su Mesías. Dice que, como dice, habla de los panes sin levadura, y nosotros decimos un pan, y a veces se representaba así también en los cuadros, se representaba como un pan que era partido y dado a los demás, pero no era un solo pan, eran 3 panes. Como son sin levadura, pues estaban planos, parecían de esas galletas saladas, ¿verdad? Pero bueno, eran panes sin levadura, eran planos, y estaban dispuestos en tres niveles. Lo que se hacía y lo que hacen hasta el día de hoy es, levantan el primer nivel, toman el segundo nivel, lo sacan, regresan el primer nivel, y el segundo nivel, el segundo pan, es el que es partido y repartido. Nos decía este hermano, esos panes representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuál es tomado? El pan de en medio, el Hijo, es el que es tomado y es el que es partido, pan partido por nosotros, quebrantado, el juicio de Dios sobre él. Eso es lo que está representando. Bueno, seguimos adelante. Una vez que el cordero era sacrificado, entonces se recolectaba la sangre y en una bandeja, o lebrijo, como dicen ahí, y con un manojo de hisopo se marcaba el dintel y los postes de esa puerta. Éxodo 12, 21, 22, viene esa instrucción de marcar dintel y postes. Dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen del rebaño para sus familias y sacrifiquen el cordero pascual. Tomen luego un manojo de hisopo y empápenlo en la sangre que está en la vasija y unten el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija.
ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Bien, entonces tenían que tomar ese manojo de hisopo y remojarlo en la sangre y marcar el dintel y los postes. Después vamos a explicar lo que representa el hisopo, porque esa vez ya no nos va a dar tiempo, pero vamos a avanzar hasta ahorita, hasta donde podamos. Entonces, esa era la instrucción de parte de Dios. ¿Qué es lo que está representando la sangre? La sangre representa la vida. De hecho, este versículo de Levítico 17:11 es el preferido de los testigos de Jehová para decir que no hay que hacerse transfusiones, que porque se está comiendo la sangre. No es así. La sangre está representando un sacrificio, una vida, y cuando alguien da sangre para otra persona, simplemente le está permitiendo seguir con su vida más adelante. Levítico 17:11 dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Entonces, podemos vivir sin unos miembros del cuerpo, sin un riñón, sin un pulmón, sin un vaso, sin parte del hígado, sin parte del estómago, parte del intestino. Bueno, podemos vivir sin muchas cosas, pero sin sangre no se puede vivir. Ahí está la vida. Así es de que por eso está diciendo este pasaje que la vida, el cuerpo está en la sangre. Y dice que esa sangre fue dada para hacer expiación. ¿Qué es la expiación? Es la limpieza del pecado, es el quitar el pecado, es el volver a mantenernos en buena relación con Dios. La Biblia da la idea de que somos enemigos de Dios. Sin Cristo, todo mundo es enemigo de Dios. Pero cuando Cristo hizo la obra de redención, entonces volvió a establecer la buena relación entre el hombre, el ser humano y Dios. Hay dos palabras en griego. Una es dialazo, que significa que dos personas están enemistados uno con el otro y necesitan reconciliarse. Esa palabra no se usa cuando habla de la enemistad entre el hombre y Dios. La que se usa es apocatalazo, que significa que solamente una de las partes está enemistada, que es el ser humano. Dios no está enemistado con el hombre, pues está derramando su amor hacia el hombre, su interés, para que no vaya al infierno. Pero una solamente de las partes está enemistada y necesita reconciliarse. El ser humano necesitaba la reconciliación con Dios. Y es lo que hace la expiación. Reconcilia al ser humano con Dios nuevamente. Nos pone en buenos términos, en buena amistad con Dios. Más que amistad, somos hechos hijos de Dios por esa expiación. Porque es la sangre, dice, la que hace expiación por las personas. Es individual. Cada una tiene que decidir si acepta ese sacrificio que se hizo a favor de uno o no lo hace. Mateo 27:4 también nos está hablando de esa sangre y está confirmando que el Señor Jesús nunca pecó. Mateo 27:4 dice, está hablando Judas, el que entregó al Señor, diciendo, se presenta delante de los líderes religiosos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? El asunto es tuyo. Vemos que Judas, que vivió esos 3 años y medio al lado del Señor Jesús, sabía que nunca había pecado el Señor de ninguna manera. Y por eso reconoce que Él entregó sangre inocente. Y bueno, el Evangelio de Juan nos habla también de ese principio. Juan 19:34, describiendo el momento en que el Señor expiró totalmente y uno de los soldados clava su lanza en su costado. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. Sangre y agua ya separados. El plasma significa que ya había muerto, ya estaba totalmente muerto el Señor Jesús. Y solamente esa sangre derramada es la que nos
nos ha rescatado, nos ha comprado. Estábamos nosotros a la venta en el mercado de esclavos. Y viene el Señor Jesús, ve a la humanidad, a todo aquel que quiere, que desea hacer aceptarlo a Él como Señor y Salvador, y le pregunta a Satanás, ¿cuánto vale este? ¿Cuánto vale ella? Son carísimos, casi te cuesta la vida, la doy. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros y está esperando que respondamos a esa muestra de amor. Dice en Apocalipsis 5:9. Ellos, es la visión que tuvo Juan de esa visión celestial, ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Él ha redimido, ha rescatado, ha comprado con su sangre. ¿Te dejas comprar? ¿O quieres seguir a la venta al mejor postor, que tal vez sea cualquier otro, una religión, una filosofía, una idea propia, unas buenas obras, cualquier otra cosa que no sea el Señor Jesús? ¿Sigues a la venta o has aceptado que te comprara Él con su sangre? Eso ya cada uno lo decide. Y por el momento, pues vamos a dejar hasta este punto el tema de yo veré la sangre. Ya el siguiente estudio vamos a dar la conclusión y a dar el por qué dice Dios esas palabras. Mientras, resumimos que pues todo depende únicamente del Cordero de Dios, del Señor Jesús. Es el que nos da la liberación, la salvación. Él fue el Cordero sin mancha, jamás pecó en ninguna manera. Él es el que se presentó con la copa de la redención, una copa que fue amarga para él. Él mismo dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Él sabía que esa copa era sufrimiento al máximo, porque no iba a pagar por un solo pecado, ni por una sola persona. Iba a pagar por toda la humanidad pasada, presente en el tiempo del Señor y futura nosotros. Así es de que Él sabía a lo que estaba entregando y en su carne, en su humanidad pedía, si es posible que pase de mí, no hay otra manera. Y Dios le dijo, no hay otra, es tu sangre derramada. Dice, bueno, está bien, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, eso es lo que nos enseña en esta parte la Pascua, es lo que nos enseña el Señor Jesús, y pues ese Cordero que es sacrificado marca nuestras vidas, que es lo que vamos a ver la siguiente ocasión. Mientras vamos a terminar pues viendo realmente lo que está pasando en el mundo. Dice en Hebreos 11:7, por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia por medio de la fe. Él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Esa parte que nos dice cosas que aún no habían sido vistas, bueno, pues podemos estar viendo que se aplica hoy en día. Estamos viendo cosas que antes no se veían, lo vamos a ver algunas de estas cosas en este video que les voy a presentar. Y no, antes no era así. De hecho, el Señor Jesús anticipó que vendrían todas estas cosas y que no nos extrañara. En Romanos 8:22 nos dice que sabemos, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y la tierra está sufriendo dolores de parto. Están pasando muchas cosas que no se veían antes. Están cayendo muchos meteoritos, mucha lluvia por un lado, sequía por otro, incendios por otro, heladas por otro, calores por otro, terremotos, guerras, hambres, bueno, pestes. Estamos viviendo
lo que el Señor anticipó. Así como anticipó todo eso, anticipó también que se cumpliría la redención si la aceptamos. Lucas 21, 9 al 11 dice, y cuando oigan de guerras y revoluciones, no se atemoricen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. Entonces dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Bueno, es lo que hemos dicho, se está cumpliendo. El Señor Jesús no quiso decir de que antes nunca iba a haber terremotos y de repente sí, no. Está hablando de la intensidad y la frecuencia. Cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, y los volcanes están igualmente muy activos. Así es de que con esto damos término a esta parte del estudio. Nos vemos primeramente, Dios, la próxima semana, en el nombre de Jesús. Amén. Que nos pegan. Yo tengo uno igual. Eso ven. Ay, señor, mire. Yo creo que el caso te pegó como a las 5:30. Ay, bien usted. Mire. ¿Ve que hasta la lámina sentí yo que se levantó? Tapi kalau sampai dari sampai merasa nggak begitu ini kan dia sampai terus. الله قلبت الله قلبت الله اقرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله وتقراها وتتعاود الله اكبر اقرا ما تقرا الله اكبر خليك يقول صلي. Temerosos de volver a sus casas, miles de personas en el centro de Grecia pasaron la noche del miércoles a la intemperie, después de que un fuerte sismo de magnitud 6 dañara cientos de viviendas y edificios públicos. Varias personas resultaron heridas debido a la caída de escombros.
Las casas están en muy mal estado y no sabemos a dónde ir ni qué hacer. En este momento, los autobuses nos van a llevar a un hotel en Trikala para pasar la noche. Afortunadamente, el ejército vino aquí, nos trajo incluso agua para beber, pero ahora los expertos tienen que venir a ver las casas para saber si podemos volver a entrar y si no, ¿qué vamos a hacer? Nueva Zelanda registra una serie de terremotos, siendo el más potente de magnitud 8,1. El fenómeno causó la evacuación de varias zonas costeras del país y la alerta de un tsunami en algunas partes del Pacífico. Pasamos a otras noticias en nuestro... Un extraño y peligroso fenómeno que está afectando a Croacia Central ha dejado unas peculiares imágenes. En el suelo se han abierto un centenar de enormes agujeros de hasta 30 metros de diámetro, algunos de ellos con agua, como si de pequeñas lagunas se tratase. Los vecinos están desconcertados. Todo esto ha ocurrido a raíz del terremoto. Las cosas empeoraron aún más porque después llovió mucho. Solo había agua y más agua por todas partes. El fenómeno se desencadenó después de que dos terremotos de 5,3 y 6,2 grados de intensidad en la escala de Richter sacudieran la región a finales de diciembre. Ahora, un equipo de expertos del Servicio Geológico croata está estudiando el suceso. Hay nuevas imágenes de la NASA que muestran el espectacular desprendimiento de un témpano en la Antártida, cuyo tamaño es el doble de la ciudad de Chicago. El iceberg, que es A74 su nombre, se desprendió en febrero, 2 años después de que aparecieran las primeras grietas. Atención al tamaño, 1.270 kilómetros cuadrados, y es parte de la zona conocida como Barrera de Hielo Brunt, cuyo fondo marino generó el levantamiento del hielo. La ruptura se detectó el 26 de febrero y se confirmó al día siguiente gracias a las imágenes de radar del satélite Sentinel-1A de la Agencia Espacial Europea. Siria ha declarado que ha activado sus defensas aéreas en la capital del país, Damasco, para repeler un ataque de misiles realizado por Israel a última hora del domingo. La Agencia Estatal de Medios de Siria ha informado que la mayoría de los misiles fueron derribados antes de alcanzar sus objetivos en la ciudad. No han mencionado la existencia de ninguna víctima. Israel ha lanzado cientos de ataques contra objetivos militares en Siria vinculados con Irán a lo largo de los últimos años. Sin embargo, no acostumbra a reconocer este tipo de operaciones. Esta acción militar ha tenido lugar después de que Estados Unidos atacase a fuerzas iraquíes el jueves para contrarrestar al ISIS en Siria. Desde hace meses, Irán se está moviendo agresivamente para lograr un avance nuclear. El martes, el líder supremo de Irán, el ayatollah Khamenei, dijo que Irán planea continuar con su 20% de enriquecimiento de uranio e incluso lo aumentaría hasta un 60%. Tales comentarios amenazantes se dan después de muchas otras violaciones recientes que provocaron una gran preocupación en toda la comunidad internacional. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por su parte, repitió los votos de enfrentarse a Irán mientras la administración de Biden avanza hacia el regreso al plan de acción integral conjunto. Sí.